lo más fácil posible de leer por alguien más que no seas tú. Y pues si no estuviste aquí los últimos 2 días, no te preocupes. Solamente pones número 1, no vine. Número 2, no estaba aquí. Número 3, no sé de qué está hablando. ¿Ok? Para que no se sientan mal. Muy bien. Vamos a hacer la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta tiene que ver con el significado de la palabra iglesia. El significado de la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Significado de la palabra iglesia. Si voy muy rápido me dejan saber, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Cuál es el origen de la palabra iglesia? Vean la diferencia. ¿Qué significa primero y luego cuál es el origen? Esto es, el origen es en el hebreo, es esto y significaba esto. En el griego es esto y significaba esto. Y la transliteración es esta y por eso significa esto. ¿Ok? Levante la mano quien lleva bien las respuestas. Bueno, no saben todavía, ¿eh? Bienvenidos a Así es con la congregación allá en Chicago. Les vamos a ver exámenes y se ponen nerviosos. Pero es para el examen, simplemente es para verificar que estamos creciendo en el Señor. ¿Ok? Muy bien. Tercera pregunta. Dime cuál es el significado de la palabra Cristo. ¿Cuál es el significado de la palabra Cristo? Muy bien. Cuarta pregunta. Dame las próximas 3 fechas. La de la creación de Adán, número 1. La del tiempo de Abraham, número 2. Y la de la ley de Moisés, número 3. Preguntas fáciles. ¿Tampoco no, manos? Adán, Abraham y Moisés. No se vale copiar, hermanos, ¿eh? Eso de compartir entre hermanos es bueno, pero no las respuestas. No, ni para, menos para comparar. Porque el que compara normalmente está copiando. Ok. Número 5. Número 5. Haz mención de los 2 montes importantes. El monte donde se dio la ley de Moisés y el monte donde se inicia la iglesia de Cristo. Este monte. ¿Ah? Puro nombre. Los 2 comienzan con ese. Número 6. ¿Voy muy rápido? Sí. Di el nombre de los 2 montes. El primero, donde está la ley de Moisés. El segundo, donde se inicia la iglesia de Cristo. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Número 6, ¿verdad? Número 6. Dime el significado de hebreos. Lo que significa la palabra hebreos. Ibrit. Lo que significa la palabra hebreo. Ani e Ibrit. ¿Ok? Número 7. Dime qué es hebreos, qué es judíos y qué es gentiles y qué es prosélitos. ¿Quién está nervioso, hermanos? No estén nerviosos. Con
una bolsa de bubulubus. Se aprueban 5 buenas. Muy bien. ¿Qué es hebreos? ¿Qué es judíos? ¿Qué es gentiles? ¿Qué es prosélitos? Muy bien. Número 8. ¿Cuál es un requisito del apóstol? ¿Cuál es el requisito del apóstol? Uno nada más. ¿Es la 9? ¿Es la 8? 9. Ok, 9. ¿Cómo sabían dar el mensaje de Dios los profetas? ¿Cómo sabían dar el mensaje de Dios los profetas? No, pues estos exámenes están muy fáciles. Levanten la mano, ¿quién cree que lleva todas las respuestas correctas? ¿Qué pregunta vamos? ¿10? 10. La última, y vamos a hacer 50, pero la última es: ¿es lo mismo evangelista, predicador y ministro? ¿Es lo mismo evangelista, predicador y ministro? ¿Sí o no? Ay, está bien fácil, ¿verdad? Hasta me dan ganas de cambiarla. Muy bien. Levanten la mano, ¿quién terminó? No me lo manden todavía el mensaje, porque faltan las últimas 10 que son de estas 2 clases, ¿ok? Si ustedes sacan las 10 malas, no se preocupen, todavía hay 10 más. No se vale copiar. ¿Ya puedo comenzar la clase? Levanten la mano, ¿quién necesita más tiempo para ver si se sabe las respuestas? Decía un maestro, o te la sabes o no te la sabes. Dice, no, déjame acuerdo. No, eso déjame acuerdo, no. No te la sabes o no te la sabes. Muy bien. Aunque no vimos completamente el gobierno de Dios o el establecimiento del organigrama, pudimos ver Jesucristo, los apóstoles, los profetas y los evangelistas. He aquí, no vimos los pastores ancianos, obispos, diáconos y maestros. Pero ese no es ningún problema. Trataremos de finalizar la clase en un video individual y personal que puedan ustedes mirar en YouTube, ¿ok? Para finalizar esas partes. Especialmente la que más nos interesa es pastores, ancianos y obispos, pues ayer, aunque hablamos mucho acerca del balance que existe en el gobierno espiritual entre el predicador y los ancianos, el presbítero, pues no hablamos de los requisitos, no hablamos de las funciones, no hablamos de lo importante que es tener ancianos. Y bueno, los ancianos son muy importantes en la iglesia. Sin lugar a dudas, los ancianos cuidan al predicador y cuidan a la congregación. Cuando un predicador tiene ancianos, se debe sujetar a ellos, y de la misma manera los ancianos ayudan mucho en la obra de Dios. El predicador se puede enfocar solamente en evangelizar, en exhortar, en enseñar, en preparar lecciones. De esa manera los ancianos cubren todas esas partes que muchas veces se espera del predicador, que no puede hacer a veces porque es demasiado trabajo. El apóstol Pablo le llama una deficiencia el hecho de no tener ancianos. Así que una iglesia sin ancianos es deficiente. No indica que tiene defectos, simplemente que indica que no es tan eficiente como lo sería si tuviese ancianos, presbítero, o sea, el cuerpo de ancianos, pastores u obispos. Nos vamos a enfocar en esta mañana en la parte de la adoración, página número 32, la adoración de la iglesia de Cristo. Y ustedes han leído la palabra de Dios cuando dice Juan 4:24, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.
Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a explicar la definición de la palabra adoración. Muy correctamente en el griego, cual se traslada del hebreo. Cuando se dice adoración en hebreo, indica poner la frente en el piso. Poner la frente en el piso y de esa manera darle honor, loor, a quien uno se está postrando, o como se dice en hebreo, adorando. Y en el griego precisamente la palabra es de la misma manera. La palabra viene del griego, que significa pros, ¿ok? Pros, que es la primera palabra que significa realmente hacia, y cuneo, prosecuneo, que significa besar. Hacia, beso, besar. Esto es besar hacia alguien, utilizado en aquellos tiempos, hacia el suelo o a los pies de alguien. En este primer sentido, la palabra nosotros rendimos homenaje a Dios en la forma de palabras, de cantos y de corazón. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra adoración, adorar significa hacia, besar. Eso es lo que significa. Pero también la palabra adoración se podía utilizar en algunas otras palabras, como la palabra latreuo. Y la palabra latreuo significa dar culto. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12. Vean cómo dice Romanos capítulo 12, en el verso 1 y en el verso 2, donde se utiliza esta palabra. Romanos 12, 1, verso 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Esa palabra culto es esta palabra de aquí. ¿Ok? Ahora, vean ustedes, culto es también en el griego adoración. Significa dar un culto, servicio u homenaje. Es más, aquí en el griego dice culto racional. Culto racional. Y la palabra racional en el griego es logicus o logikos. Cuando le dice a alguien, es lógico, ¿verdad? Lógico es una transliteración de logicus, que significa racional. Esto es que nuestra adoración a Dios, nuestro culto a Dios, es racional, es lógico, es desde acá adentro. Por eso es en espíritu y en verdad, conforme a la Biblia. Muchos solamente adoran en verdad y no en espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos hacen las cosas por apariencia y no de corazón. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia, canta y todo, pero es por apariencia y no de corazón. Y Dios no busca a sus adoradores, porque eso ya lo veían los fariseos, quienes con los labios adoraban a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Ahora, esta palabra, dar culto, no significa solamente en un aspecto de un momento. Cuando estamos hablando de proscuneo, significa en el aspecto de un tiempo determinado, como el día de hoy. De 10 a 12 vamos a dar adoración a Dios. Pero culto es distinto, porque cuando habla de dar culto no es una forma de servir en un determinado tiempo, sino más bien es una forma de servir, pero ¿cómo? En la forma de vida que nosotros tenemos. O sea, cuando nosotros decimos adoración, podemos decir adoración en el aspecto de 2 horas aquí en el edificio, en el recinto. Eso es proscuneo. Pero cuando decimos letreuo, ¿verdad? Latreuo, que realmente es otra palabra en griega, lo cual es dar culto, indica no aquí, sino indica en el tipo de vida que vamos a servir o que vamos a vivir nosotros. Es una forma de vivir que practicamos y servimos a Dios. Por eso aquí en el contexto es muy claro, porque Romanos 12, 1 y 2 no está hablando del momento en que nos reunimos como eclesía y le damos a Dios la adoración, no está hablando en ese momento. Aquí está hablando más allá de este momento.
Y leámoslo todo, dice, así, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de adoración, tenemos que entender que la adoración a Dios es una en el edificio, una en la forma colateral que hacemos juntos todos. Esa es una forma de adorar a Dios. Pero adorar a Dios aparte de esto es la otra, que tiene que ver con el culto racional. Esto es el tipo de vida que vivimos. Pues, qué ilógico sería que viniéramos bien cambiaditos, bien vestiditos, bien peinaditos, que cantáramos a voces, que hiciéramos un excelente trabajo, unas excelentes oraciones, y después de aquí saliéramos y nuestra vida no reflejara lo que Dios nos ha enseñado. En este caso estamos adorando a Dios solamente en la parte de servicio, pero no en la parte del culto racional. Porque el culto racional no termina a las 12 del mediodía. El culto racional continúa durante todo el día. Continúa cuando estamos acostados en la cama, continúa cuando estamos trabajando, continúa cuando estamos comiendo, continúa cuando salimos a un lugar. El culto racional continúa todos los días, a diferencia de lo que es la adoración normal, que solamente es un tiempo determinado. De ahí entendemos que no todos estamos adorando a Dios apropiadamente. Adora a Dios no solamente aquel que lo hace durante las horas de servicio, sino aquel que lo hace en su vida. Hay una parte de la Escritura, no sé si la han leído, cuando dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Ha leído eso? Ok. Cuando una persona solamente aparenta cristianismo, que eso pasa mucho, cuando una persona solamente aparenta ser espiritual, los mandamientos le son gravosos. Esto es, nadie debería pedirte que vinieras a la iglesia o que te vinieras a reunir, a congregar fuera de tu casa para adorar a Dios. Pero si alguien te tiene que rogar y alguien te tiene que incitar y alguien que te tiene que arrastrar, pues los mandamientos van a ser gravosos. Cantar es gravoso, escuchar una lección es gravoso, dar una ofrenda es gravoso. Todo eso es gravoso. ¿Por qué es gravoso? Porque le estás adorando a Dios en verdad, pero no en espíritu, no desde acá adentro. Y yo siempre he dicho a los hermanos, lo que nos debe de preocupar es la parte espiritual, lo de adentro. No solamente que queremos hacer la voluntad de Dios, sino que la queremos hacer bien. Lo mismo dice las parábolas. ¿Se conoces lo que dice las parábolas? ¿Qué dice las parábolas? Las parábolas dice que un hijo le dijo, sí voy a ir y haré. Y el otro dijo, no iré, y después fue e hizo. El que dijo, sí voy a ir y haré, no hizo nada. Entonces, ¿cuál fue el hijo que le sirvió mejor a Dios? Pues el que dijo no y luego fue. La idea tiene que ver con que Dios no solamente espera apariencia, Dios espera realmente algo espiritual, algo real, porque tales adoradores Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Lo podemos ver en la samaritana. ¿Cuál era el problema de la samaritana? Primero la samaritana le dice, ustedes adoráis lo que no sabéis. ¿Y qué estaba haciendo la samaritana? Estaba adorando en Samaria, en un templo que no había sido mandado por Dios, en un lugar que no había sido aprobado por Dios, y estaban haciendo las cosas posiblemente igual que las que se hacían en Jerusalén, pero Dios no lo había aprobado. Por eso ellos adoraban lo que no sabían. Y aparte de eso, la mujer ya tenía varios hombres. O sea que su adoración no estaba bien solamente en cuanto al lugar donde estaban adorando, en cuanto a la parte de proscuneos. Su adoración no estaba bien tampoco en la parte del atreuo, del atreus. El culto racional no podía pensar, tengo a este hombre y lo dejo, tengo a este hombre y lo dejo, tengo a este hombre y lo dejo. O sea, no sabía ni siquiera lo que adoraban. Y uno llegaría a pensar que eso no pasaría en un miembro, pero eso es precisamente lo que pasa. Cuando hablamos pues de adoración estamos hablando de eso. Ahora, si estamos hablando de esa parte de adoración, entonces lo que estamos diciendo es cómo le estamos dando homenaje a Dios. Miren, vamos a ver una parte de la escritura. Veamos Juan en el capítulo 8, en el verso 31 y 32. Juan, el Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Es un versículo que tal vez ya no sabemos de memoria.
Juan 8, 31 y 32. Vamos a ver. El que lo tenga lo puede leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ven ahí la palabra permanecer, que fue lo que vimos ayer. Recibir es perseverar, es permanecer. Siga, hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ven cómo dice la palabra verdad. ¿Ok? La palabra verdad, de la palabra griega aletheia, en hebreo emet. Emet. ¿Ok? Cuando una persona se bautiza, sale del mundo y viene a ser parte de la iglesia. ¿Qué fue lo que los convirtió? La verdad. En ese momento una persona pasa de ser un incrédulo a un creyente. Pasa de ser una persona, escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Se oye fuerte para la gente que nos visita, ¿ok? Mundana, ¿ok? A una persona santa, ¿ok? Natural a una persona espiritual. Eso es lo que pasa con una persona. Ahora, cuando una persona pasa de aquí para acá, se hace santa. Pero no siempre el santo es consagrado. Porque hay una diferencia entre una persona santa y una persona consagrada. La persona santa fue apartada para el uso exclusivo de Dios. La persona consagrada es una persona que está llena, que satisface, ¿ok? Que rebosa lo que Dios espera de él, que va más allá. Por eso muchas personas han sido llamadas del mundo para ser santas, pero no todas son consagradas. Ahora, ¿cuál es el proceso? Cuando una persona sale del mundo y viene a ser parte de la iglesia, no termina ahí la función de la verdad, de la palabra, sino que la verdad tiene un proceso de continua santificación. No termina ahí, es continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. Eso es lo que realmente hace. Por eso dice aquí, si permanecéis en la verdad, dice, verdaderamente, si permanecéis en mi palabra, y la palabra es verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y conoceréis qué? ¿Y la verdad será qué? Libres. Entonces, nos hace libres cuando somos miembros de la iglesia en el inicio y continúa un proceso de santificación durante toda nuestra vida para llevarnos a la consagración. Eso es lo que hace la verdad. Es más, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, fíjate cómo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan 17, en el verso 16 y 17. Juan 17, 16 y 17. Fíjate cómo dice ahí. El que lo tenga lo puede leer. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate cómo dice, santifícalos en tu qué. Verdad. Pero ya eran discípulos. O sea que nosotros constantemente estamos llevando un proceso de santificación. Y al ir pasando por ese proceso, seguimos adorando a Dios, no solamente en el edificio, durante los servicios, sino fuera de los servicios. Por ejemplo, una persona que está recién bautizada, al principio deja aquel pecado que lo asediaba, que lo asedia, pero con el tiempo va dejando más cosas.
¿Les ha pasado a ustedes? O sea, al principio algo no se le hacía inmundo. Después va madurando y dice, ¿sabes qué? Esto no lo necesito yo. Esto no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo qué. Entonces, porque esto no me conviene, también lo voy a dejar. Entonces, la misma palabra continúa siendo un proceso de santificación. En la iglesia de Corinto, todos eran santos. Habían sido llamados a ser santos, pero no se estaban santificando, pues estaban regresando a las andadas de antes. Y otros estaban yendo verdaderamente más allá, de donde la idea de adoración no solamente es en el edificio, sino más allá en la vida de nosotros, en la vida común, en la vida normal. Les voy a dar un ejemplo, a ver si me están entendiendo, hermanos, ¿ok? Por ejemplo, no podemos decir que la televisión es pecado, pero lo que sí podemos decir es que hay programas que no son aptos para nosotros. Ayúdenme. ¿Qué programa no es apto para nosotros? Ayúdenme. ¿Ah? El horóscopo. Tal vez cuando tú te bautizas dejas de ver los horóscopos. Pero sigamos, ¿qué programas no son aptos aparte de eso? ¿Cuál? ¿El fútbol? Dice hermano. ¿Por qué el fútbol, hermano? Porque a ti te gusta el béisbol. Muy bien. ¿Qué programas? Los programas de violencia. Novelas, ok. Bueno, ya empezamos. Entonces, tal vez al principio cuando te bautices, tú dejas de ver los horóscopos, pero sigues viendo otros programas. Y la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Y va a llegar un momento que dices, tal vez no me conviene estar viendo adulterios, ni fornicaciones. Tal vez no me conviene estar viendo homicidios, asesinatos, porque hay una influencia incongruente de eso a una persona. Que así como un padre le dice a su hijo, esto no lo puedes ver, ¿por qué se lo dice? Porque quiere proteger su vida. Así nosotros al principio vemos todo y después, mientras vamos creciendo, con nuestra adoración, con nuestro culto racional, empezamos a razonar y decimos, oye, ¿por qué estoy viendo esto? Tal vez esto no lo debería de ver. O sea, ¿por qué estoy viendo este programa, por ejemplo, de dos gays que se están besando? O sea, tal vez esto no me conviene. ¿Y qué es lo que pasa? Uno cambia el canal, pero lo tienes que cambiar primero aquí. Porque si lo aceptas aquí, lo vas a aceptar allá. Y lo mismo la música. Llegará un momento que tal vez habrá música que no te conviene mucho. ¿Por qué? Porque la letra tal vez está perturbando tu vida. Por ejemplo, tal vez tú eres una persona que ya se ha bautizado y estás escuchando una canción que dice, de un rancho a otro está mi destino. De un rancho a otro. A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Está qué? Está mi querer. Entonces, tal vez como cristiano, tú no piensas así. Tú no dices, ok, de Monclova a Frontera está mi destino. De Frontera a Nava está mi querer. No, eso lo piensa un hombre que no ha sido rescatado de las tinieblas. Un hombre que está pensando en cada pueblo que llega tener un querer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, al principio tal vez tú lo sigues oyendo, pero después la palabra te va diciendo es que las obras infructuosas de las tinieblas, dicen, reprendedlas. Tal vez no es correcto que lo tengas. Yo no pienso que la música sea pecado, pero sí pienso que hay música con letra que es pecado y las cuales no debemos apoyar. Este año, por la popularidad de la canción, me pregunta un joven, hermano, ¿está mal escuchar la canción de Despacito? Y dije, pues es que primero no sé qué me estás hablando. Entonces tuve que escucharla y nomás 20 segundos me tomó para ver lo que es la canción y lo que la canción está incitando. O sea, lo que tú no te das cuenta es que una canción, la música y la letra están dando un mensaje. Y tal vez al principio tú digas, no, yo soy lo suficientemente fuerte y a mí no me hace nada. Pero después con tu culto racional, con tu adoración dices, esto no me está conviniendo. Tal vez lo que está diciendo Luis Fonsi no me está conviniendo a mí.
porque lo que está haciendo es que está incitando a la fornicación. Y no es lo que yo quiero que un joven, hijo mío, esté escuchando. Porque es incongruente decir, huí de la fornicación, pero no huyas de la poesía fornicaria. Entonces, al principio uno, cuando se bautiza, su culto racional, no hay problema. Pero entre uno, la palabra lo va santificando, va haciendo un proceso de santificación. Y uno se empieza a consagrar más y dice, ¿sabes qué? Esta canción tal vez no es muy apropiada. Como aquella que dice, por tu maldito amor. O aquella que dice, por ejemplo, pobre leña de pirul. Que uno no se da cuenta, hermanos, porque son populares entre el pueblo. Pero uno empieza a decir, ¿sabes qué? Esta está correcta y esta está incorrecta. Y uno, así como una tableta o como un MP3 o como un teléfono, empiezas a eliminar aquellas que te van a dar mensajes incorrectos, que son mensajes impropios. Y por eso tienes que cambiar. Eso es lo que hace la verdad. No solamente es una adoración cuando estamos en público, es una adoración cuando estamos en secreto, cuando vamos en el carro, cuando estamos escuchando, lo que estamos oyendo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos mirando. Tal vez uno dice, no, pues es que yo voy a ir a ese lugar, pero soy sociable, no hay problema. Entonces, yo entro a una barra o yo entro a una cantina, pero no voy a tomar. Tal vez al principio cuando uno se bautiza, uno lo ve como que no está mal. Pero mientras la palabra de Dios, mientras la verdad está haciendo su trabajo, te vas dando cuenta que, ¿sabes qué? Esto no está bien. O sea, la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Entonces tal vez dices tú, tal vez no sea bueno entrar a esta barra, tal vez no sea bueno sentarme a esta barra. Y hablemos del trabajo, porque el trabajo también tiene que ver. En el trabajo mucha gente no sabe adorar a Dios de la manera correcta. De tal manera que si hacen una celebración, por ejemplo, de idolatría, pues es que soy el trabajador y es que me están invitando y es que voy a ir. Entonces vas. Entonces te das cuenta que la parte de Corintios que veíamos hace 2 días no está muy alejada de la realidad de hoy en día, de donde el mismo trabajo está mezclado con la religión, de tal manera que tú tienes que participar porque no tienes opción. Tal vez al principio no tengas ningún problema, pero después la verdad te va redarguyendo y sabes que esto está mal, esto no es correcto. Y una de las grandes bendiciones de vivir en México y de vivir en Estados Unidos es la gran libertad de religión. Eso indica que no se puede mezclar la parte laboral y la parte religiosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo puedo decirle a mi jefe, yo trabajé 15 años en una compañía, en un corporativo, y yo tenía que decirle a mi jefe, yo no voy a participar de esto, no voy a participar de esto, no voy a participar de esto. Y no te pueden hacer nada, porque hay libertad de religión. Y si te obligan, hay demandas. Lo mismo existe en México. Pero como uno entra en ambiente, hermanos, y uno no quiere ser la oveja negra de la familia, uno no quiere romper el estatus, uno no quiere causar problemas, uno va con la corriente del mundo. Y uno viene a la iglesia y dice, yo no soy idólatra, pero está siendo idólatra en el trabajo. Véase que la adoración de aquí es una y que la adoración de la casa es otra. Es la misma expresión cuando vemos, por ejemplo, el gran debate del árbol de Navidad, donde es un gran debate donde se dice, bueno, es que nosotros no celebramos Navidad, no hacemos nada en el edificio, pero la adoración no solamente es aquí, la adoración también es en la parte personal, en la parte racional, en lo de aquí. Y cuando la verdad te va santificando, llega un momento en que ya no hay mucho problema, ya lo dejas de hacer, ya no te va a causar. Y eso es lo que te lleva a la consagración. La consagración es muy distinta a la palabra santificación. Entonces, cuando vemos adoración, sepan ustedes que a eso se refiere la palabra de Dios. Estamos hablando solamente de idolatría, pero ¿qué pasaría si hablásemos de otras cosas? Por ejemplo, si hablásemos, por ejemplo, de rencores, de enojos. Es más, si tú ves, por ejemplo, al Señor Jesús hablando de esto en cuanto a la adoración fuera, la adoración adentro, fíjate cómo dice ahí en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 21-22. Esto es muy triste que en un edificio, que en una iglesia haya miembros que no se hablan. Que no se hablan. O sea, vienen a adorar a Dios, pero afuera no se hablan. Entonces, la
le voy a empezar a llamar de esta manera, la adoración interna la hacen bien, pero la adoración externa la hacen mal. Y Jesús habla de eso. En 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, adoración interna, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Que se supone que nosotros deberíamos resolver nuestras peleas, nuestros rencores con la gente que estamos mal antes de venir a adorar ¿a quién? A Dios. O sea que la adoración interna no puede suceder hasta que la adoración externa esté resuelta. Y a eso es lo que quiere decir Corintios cuando dice que cada uno se examine a sí mismo. O sea, tú tienes que voltear y decir, yo estoy bien con toda la gente, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, estoy bien con mis padres, estoy bien con mis vecinos. Esta es una adoración externa. Este es el culto racional. Venir después a hacer esto está bien, pero esto tiene que ser congruente con esto, porque si no es congruente, estamos adorando mal. Pues la adoración no solamente es esta de aquí, sino esta de acá también. Y por eso fracturamos la vida de nuestros hijos y dañamos su vida espiritual para la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hijos y estás en la casa y te peleas bien bonito, fuerte y bonito, y está la mujer gritándole, ¿quién sabe qué? Y el hombre, también. Y en el momento salen, porque ya es hora de servicio, y vienen a la iglesia, hermanos, y entran a la puerta y se transforman. Enojados afuera y pásale, mi amor, pásale. Entonces llegan a la iglesia, todos saludan. Entonces el niño dice, bueno, esto no es congruente. Acá están peleados, acá están contentos, no hay congruencia. ¿Y cómo los fracturas? Ellos empiezan a tener una fe que no es genuina. Una fe farsa. Y eso es a lo que le llama Pablo falsos hermanos. Un falso hermano es aquel que en el edificio, en la adoración interna, anda muy así, muy... El primero se levanta y todo, pero es falso porque afuera vive como mundano. Es falso porque afuera anda ahí bailando y tomando y de un rancho a otro está su destino. Entonces, es falso. No hay congruencia. Entonces lo que está diciendo Dios realmente aquí es, no, hablemos de afuera de la idolatría, hablemos de estar bien con la gente. O sea, hay hermanas que a veces no se hablan. Entonces hay un pasillo acá, hay otro pasillo acá. Entonces viene la hermana por la puerta y la ve la otra hermana y dice, híjole, ahí viene, y se va por este lado. Y la otra hermana se percata y se va por otro lado. Ya va a la mitad y se regresa. Y luego ya nos dice, no, y la encuentra y qué hace, cuando la saluda, hasta con mala fama la saluda. Le hace así con sus manitas, así. Y luego dice, fíjate, le hace así, le hace así, y le dice la mujer, ¿viste cómo me saludó? Porque nosotros no nos percatamos de cosas así. ¿Cómo? Me saludó así poquito. Y luego saluda así y ni la ve en la cara. Y la hermana lo está buscando y está dando vueltas. Pero aún así, viene y canta. Unidos, unidos en su nombre, unidos. No con esta. Unidos, unidos. Entonces, es ilógico hacer eso. Es lo que está diciendo Dios. La verdad te va santificando. Sí, es verdad que hay veces no depende de ti. Por eso dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Pero no, porque a veces una persona no te perdona. No, yo te pido perdón si en algo te ofendí y no hay problema. Y la otra, no, sí, está bien. Pero se voltea y sigue enojada. Pero en cuanto dependa de ti, estar en paz con vosotros. Y eso te permite ir, dice Jesús, ve, deja tu ofrenda, no la presentes, déjala. Ponte bien y luego regresas y la presentas. O sea, no adores internamente todavía. Adora externamente y luego ven, adora internamente. Y todos, escuchen bien, todos los puntos de adoración de la iglesia de Cristo, los 5 puntos de adoración, tienen que ver con adoración interna y adoración externa. Les voy a mostrar uno, ¿ok? Fíjense cómo dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice así. Cuando veamos los puntos de adoración de la iglesia, vamos a verlos, ¿ok? Son 5 que la iglesia hizo desde el inicio. Hechos 2, 42 y 47. Son 5, ¿ok? Uno de ellos es la ofrenda. La ofrenda es uno. Otro es la oración. Otro es el canto. Otro es la cena del Señor. Otro es la enseñanza. En el que nos vamos a enfocar por este momento es en la oración. Vean ustedes cómo dice la oración. Veamos, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. El que lo tenga lo puede leer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. ¿Qué tendrán estorbo si no vivimos bien con la mujer? ¿Qué tendrán estorbo, hermanos? Las oraciones. ¿Sí ves? O sea que la adoración interna no puede llevarse bien si la adoración externa está mal, con la esposa. Por eso es un error varonil, escuchen varones, que tú te pelees con tu mujer y todavía quieras venir a dirigir al pueblo de Dios en oración. Es incorrecto, eso no se hace. Una cosa es que te estorbes a tu oración y otra cosa es que tu vida estorbe la oración de todo el pueblo. Hay veces yo en la iglesia, cuando por el predicador, tanto como los ancianos, tristemente y también pues en forma positiva, nos enteramos de todo lo que pasa en la iglesia, porque sabemos las cosas que pasan en la iglesia. Entonces hay veces que hay un matrimonio que anda mal, hay un matrimonio que está mal, entonces yo tengo que hablar con el matrimonio y le pregunto a la esposa, oye, ¿están mal? No, sí, entonces no está bien que parezca tu esposo, yo creo que no está bien. Entonces el hermano, ¿sabe que no va a participar, hermano? ¿Pero por qué? ¿Usted quién es? Soy el predicador. ¿Y eso qué? Pues es que no puedo participar. Entonces a veces uno tiene que tener esas pláticas. No, una cosa es que tú estorbes tu oración y otra cosa es que tú estorbes la oración de todo el pueblo. Entonces le tengo que decir al hermano que está ministrando, que está presidiendo, sabes que el hermano lo pongas para orar. Y eso es lo que se tiene que hacer, hermanos. ¿Me entiendes? Es una forma de disciplinar la falsa adoración con la verdadera adoración. Porque es en espíritu y en qué? Y en verdad. No solamente es en cuanto al homenaje a Dios en servicio, sino en cuanto al culto racional constantemente. Y es lógico. O sea, ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? La oración tiene que ver con eso. Si tú ves la oración, por ejemplo, que es uno de los puntos de adoración internos, si tú ves la oración en la Biblia, te darás cuenta que la oración no es algo nuevo, viene desde el Antiguo Testamento. Y que en cuanto al tabernáculo, el cual tenía 7 muebles, la oración es lo que era el incienso para Dios, el altar del incienso, el cual estaba dentro de del lugar santo, y estando dentro del lugar santo podía entrar. Entonces cuando tú ves el tabernáculo, miras, primero vas a mirar, déjenme borrar aquí, cuando tú ves el tabernáculo vas a mirar que el altar del incienso es este que está aquí, que esta es el velo entre lo que se llama el lugar santo y el lugar santísimo, y que aquí está el arca del pacto y el propiciatorio, donde está la presencia de Dios. Aquí se ponía incienso y el incienso entraba hacia el lugar santísimo. Pasaba el velo. Entonces en el Nuevo Testamento esto es la oración. ¿Por qué? Porque el velo, según Hebreos, es el cuerpo de Cristo, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y por eso cuando uno ora, tiene que orar en el nombre de Jesucristo. Es un gran error que muchos varones están orando por la iglesia por sí solos y asumen, estoy orando y orando y orando y no dice nada y amén. Oye, espérate tantito, esto no está bien. ¿Por qué tienes que decir Jesucristo? Porque la iglesia es de Cristo, porque al decir Jesucristo mencionas el Mesías, el ungido, porque al decir Jesucristo mencionas el sumo sacerdote, el rey, el que entró hasta el lugar santísimo, porque al decir Jesús es Dios nuestro Salvador, porque estás declarando el misterio de la piedad, porque Jesucristo fue el que vino, porque todo tiene que ver con Jesucristo. Entonces, la oración, el incienso entraba así, esto es la oración, por eso se nos da el tabernáculo, el templo y luego la iglesia. Siendo esto de esta manera,
tendríamos mucho más cuidado para orar. Es más, el mismo incienso son especies aromáticas que el Señor había mandado. Dice, esta especie la vas a mezclar con esta, y la vas a mezclar con esta, y la vas a mezclar con esta, y cuando la mezclas la pones y haces el incienso. Bueno, lo mismo en la iglesia. Cuando uno ora, tiene que saber cómo orar, tiene que saber qué decir. A veces no se enfoca la persona y en vez de estar orando, le está hablando a los hermanos. ¿Me entienden? Y empieza hasta a predicar. No es correcto. O sea, la oración es un punto de adoración donde se le habla el hombre a Dios, no directamente, sino por medio de Cristo Jesús, que fue el que me redimió, el que me justificó, el que me santificó. Entonces, todo lo que hagáis, hacerlo por medio de Cristo Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando lo vemos de esta manera, entonces tenemos un poquito más de cuidado cuando hablamos y vemos acerca de lo que es la adoración y por qué la adoración se hace de esa manera. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que es la oración. En cuanto a la oración, si vemos, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 14, por eso yo les decía ayer, la única carta que tiene los 5 puntos de adoración es Corintios. Es la única. Yo siempre que alguien me recomienda, hermano, voy a empezar una serie con una iglesia nueva, una iglesia recién comenzada. ¿Qué deberíamos nosotros de aprender? Le digo, hablen de Corintios, estudien Corintios. ¿Pero por qué? Porque ahí encuentran los 5 puntos de adoración. Es la única carta que tiene los 5 puntos de adoración. ¿Por qué? Porque como la mayoría era gentil y la mayoría no sabía el Antiguo Testamento, tenía que enseñárseles lo que era cada uno de los puntos de adoración. ¿Ok? Entonces dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 14, en el verso 16. 16. Miren, leamos desde el verso 14, donde se está hablando de un servicio, de una adoración interna, y dice así, primera de Corintios 14, en el verso 13 dice, pero por lo cual el que habla en lengua extraña, ya hablamos que esto es un idioma, pida en oración poder ¿qué? Interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo lo dirá? O sea, si un hermano pasa y hace una oración, y pasa el hermano y hace una oración, ¿ok? Entonces paso yo, hago la oración. Y hay hermanos que no tienen el don para orar, y nadie le quiere decir al hermano. Pero hay hermanos que no tienen el don para orar, porque no pueden hablar en público. Pasa y dice, ¿qué dijo el hermano? ¿Quién sabe? Tú nada más di amén porque si no se enoja. No, la gente que debe de orar es la gente que sabe hablar en público, que habla claro, que habla fino. Si no hay micrófonos, no debe de orar uno que no sabe alzar la voz, porque los de hasta atrás no lo escuchan. Entonces, si un hermano dirige en oración a la iglesia, ¿cómo dirá el de hasta atrás amén si no entendió lo que dijo? ¿Sí ven? Porque cuando tú haces la oración por ti solo, tú te entiendes, aunque digas, pero cuando tú la haces para la iglesia, los que te deben de entender son la iglesia. Y lo mismo, cuando hay servicios bilingües o trilingües, cuando hay más de una persona que habla un idioma y la gente no entiende, tiene que haber un traductor, pero que sepa traducir. Porque a veces, ¿sabes inglés? Sí. Y ya pasa el pobre y no entiende. Y está traduciendo ahí lo que se le ocurre. Como el hermano que vino, no voy a decir en qué ciudad, ¿qué? Pero vino el hermano de Estados Unidos y le dice, vamos a orar. ¿Y quién habla inglés? Aquí uno que habla inglés. Y le dijeron, no, yo hablo inglés. Creyó que hablaba inglés. Tenía más concepto de sí que el que debía tener. Y pasó el hermano. Entonces empieza el hermano en inglés a orar. Y dice el hermano, te damos gracias en inglés. Dice, por la hermandad, que se dice brotherhood. Así se dice, brotherhood es hermandad. Y el que lo está traduciendo dice, te damos gracias por el hermano Hood. ¿Sí me entiendes?
¿Qué era lo que pasó? Que el hermano, al no saber inglés, estaba rompiendo la adoración de toda la congregación. Por eso el que no sepa, pues que no se levante. Nadie tenga más concepto así que el que debe tener. Entonces, es importante la oración, porque la oración interna en adoración tiene que ser gente que sepa. Ahora, escuchen lo que vamos a hacer. La identidad de la iglesia dice también ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2. Primera carta a Corintios, capítulo 4, 1 y 2. Ahora, no cualquiera puede participar públicamente en un servicio. No cualquiera puede participar públicamente en un servicio. ¿Por qué? Fíjate, dice ahí. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. O sea, los administradores tienen que ser hallados fiel. No por Dios, porque Dios sabe quién es fiel y quién es infiel, sino por quién, por la iglesia. Entonces, fíjate, a veces cometemos el error que el hermano no viene, agarra la iglesia como un club y viene cada que se le ocurre. Pasan 3 semanas y la 4ª semana viene. Pasan otras 3 semanas, no viene y viene la 5ª semana. Y luego, así viene una vez al mes. Y el predicador, inconstante en su pensamiento, dice, para que se motive el hermano y siga viniendo. Pásale a orar, hermano. Fíjate lo que está haciendo. Entonces, el mensaje incorrecto que le da la iglesia es, tú puedes ser infiel y puedes hacer lo que quieras y puedes dirigir al pueblo de Dios. Pero eso está mal, porque el ministro tiene que ser hallado fiel. Entonces, ¿a quién vas a escoger para la oración? A el que se considere fiel por la iglesia. Porque si él me va a dirigir a mi hermano en oración, pues quiero asegurarme que no tenga estorbo en mi oración. Y pues si no se puede ni congregar, pues ¿cómo no va a tener estorbo? Y si la esposa va a otra iglesia y él a otra iglesia, ¿cómo no va a tener estorbo? Porque tristemente así hay, hermanos. Hay en iglesias que el esposo viene a una iglesia y la mujer va a la otra iglesia. ¿Alguien conoce a uno de esos, hermanos? Sí. Y luego pasa a orar todavía el esposo. ¿Cómo puede decirnos si es fiel o no si ni sabe cómo vive? Me dice un hermano, dice el hermano es federal. ¿Saben qué es federal? Sí. Policía Federal, en Jalisco. Y uno pues en picardía entre hermanos le digo, hermano, a ver, explícame algo. Y es difícil ser federal. Y dice, hermano, así como me lo dices tú, todos me preguntan. O sea, lo que tienen que entender es que el hecho que yo sea federal no indica que sea ¿qué? Corrupto. Pero es difícil creerlo, ¿a poco no, hermanos? Pero me dice, hermano, no, yo cuando me levanto a orar, lo hago porque sé que he sido fiel a mi posición pública. Y cuando me han querido, porque sí, hay unos que me han querido, dice, y lo más triste, hermano, es que a veces me ha pasado que paro una moto y ¿qué pasa? Que no trae casco el muchacho y paro la moto y es el hermano tal. Y el mismo hermano me dice, ay, hermano, pues somos hermanos. Así me han dicho. Le digo, mira, hermano, con todo el dolor de mi corazón, aquí está su infracción. Dice, y luego se enojan conmigo. Dice, lo más difícil, dice, es que tenemos que acatarnos a la ley. Dice, y en ese trabajo es difícil que no te corrompas, pero yo trato de servirle a Dios. Entonces, tampoco por una posición podemos decir que una persona no es fiel. Porque si estamos viendo que él está haciendo su trabajo, pues es fiel. Pero vean, fiel en el trabajo, fiel en la familia, fiel en la iglesia. Si es hallado fiel, que nos dirija en oración. Pero si no es hallado fiel, no, es complicado. Si usted quiere orar en su casa, puede, pero aquí en la iglesia tiene que ser hallado ¿qué? Y esto no solamente es para orar, es para dirigir un canto, es para enseñar, es para dirigir la cena del Señor. O sea, eso reclama eso, porque lo que está haciendo Dios al poner estos mandamientos es que está poniendo en congruencia la adoración externa y la interna. Está diciendo, tienes que vivir como adoras.
Y uno dice, bueno, si yo quiero orar tengo que tratar bien a mi esposa, si yo quiero orar tengo que vivir bien. Entonces ya uno mismo se empieza, ¿por qué? Porque dirigir en oración, hermanos, es un honor, un privilegio que no debe ser indignificado por nuestra falta de madurez. Entonces, cuando ves tú la adoración, así es la oración. La oración tiene que ver con eso. Ahorita voy a dar ya pausa para lo que continúa, pero la otra cosa que tiene que ver es la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La iglesia de Cristo nunca dio diezmos. Nunca dio diezmos. Primero, porque lo enseña la Escritura en los últimos capítulos de Números y en Levítico 17. ¿Qué dice la Escritura? Que el diezmo siempre era el 10% del fruto de las primicias. Y era una vez al año. Nunca fue semanal. Pero escuchen. El hecho que no practiquemos el diezmo, que esto le va a doler a los que me están escuchando. Les va a doler mucho. Cuando yo di la carta de Hebreos hablé de esto y muchos me hablaron, no, es que el pastor pide el diezmo. Y luego no solamente pide el diezmo, pide las ofrendas y luego pide el día del pastor. Sí, porque ellos tienen el día del pastor. ¿Sabían ustedes, hermanos? ¿No sabían? Ok, tú das tu diezmo, 10% de lo que ganas, y tienes que comprobar que es el 10%. ¿Cómo? Enseñando tu nómina. Estoy hablando en serio, hermanos. Y aparte, las ofrendas. Y aparte, hay un día en el año que se llama el día del predicador. Digo, el día del pastor. Ya me estoy comiendo. ¿Ok? Y el día del pastor, literalmente se da una ofrenda especial para el pastor. Es como su aguinaldo, para que me entiendan. Pues no sé cuándo es, hermano, porque nunca he sido pentecostés, pero ni tampoco lo voy a aplicar aquí a la iglesia, no se preocupen, porque no es bíblico. Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que nosotros, la iglesia primitiva, desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, el pueblo espiritual nunca dio diezmos. Eso es, no encontrarás ningún versículo que diga que diste diezmos. Sí, la ofrenda voluntaria, que fue de lo que participó la iglesia de Cristo desde el libro de los Hechos hasta el final, es una ofrenda voluntaria, donde miramos, primera carta de Corintios capítulo 16, cada uno dé como propuso en su ¿qué? Corazón. Entonces, segunda de Corintios capítulo 8, capítulo 9 habla de lo mismo. Conforme hagamos ¿qué? Prosperado. Entonces, pero esto sí lo tenemos que decir. Aunque no tenemos el mandamiento de dar el diezmo, el 10%, tenemos más grandes promesas que las que tenían los judíos. Por lo tanto, deberíamos, si no sobrepasar el diezmo, hacer lo mínimo de esa manera. Pero no es mandamiento. Porque qué triste sería que alguno de vosotros gane 10,000 pesos a la semana. ¿Es mucho? Perdón, 5,000 pesos. ¿500? Ok. Que uno ganara 2,000 pesos a la semana. Entonces, que ganara 2,000 pesos, hermanos, ¿qué dice que ganar 2,000 pesos? Y que, bueno, dice, bueno, es que el hermano me dijo que tengo que dar, pues son las promesas más grandes en el Nuevo Testamento, tengo que dar más. Y que vengas y que, así, no quería dar 300 pesos, pero... Y lo des. Es gravoso el mandamiento. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama aún al que da un peso, si lo das con alegría. Aunque hay unos que dando pesos también alegres. Pero es conforme uno haya ¿qué? Prosperado. Entonces, la ofrenda es algo muy especial que reemplaza en el Nuevo Testamento lo que era el diezmo. Y yo quiero decirles, hermanos, que los judíos no solamente daban diezmo. Los judíos daban mucho más. Cada que ellos iban a ir a ofrecer un sacrificio tenían que dar, tenían que pagar. Escuchen, el impuesto al templo, el impuesto al levita y el animal que tenían que ofrecer. Y no era cualquier animal, era el mejor ¿qué? Animal que tenían. Algunas veces hay hermanos que han sido tan estrictos que han dicho, cuando usted va a dar la ofrenda, dé el mejor billete. Vea la cartera y dé el mejor billete. Pero délo de corazón, no con tristeza ni por qué. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador. Entonces,
La ofrenda reemplazó y la ofrenda se utilizó solamente y exclusivamente para la expansión del Evangelio y para las necesidades de los santos. Esto es un gran debate que hay entre iglesias, donde dicen, bueno, es que mi vecino tiene ayuda y pues no es creyente, pero pues de la ofrenda vamos a darle. No es correcto porque no es bíblico. Si usted le quiere ayudar al vecino porque es mandamiento amar a vuestro prójimo como a sí mismo, usted ayúdele de su bolsillo. Pero la ofrenda es exclusivamente para la expansión del Evangelio y para las necesidades de los santos. Si es una necesidad de los santos construir un edificio, que se use para eso, porque no cabemos ya en la casa. Se le da honorarios a un predicador, es para la expansión del Evangelio. Un hermano tiene necesidad, lo despidieron del trabajo, se le da y se le ayuda de eso. Para eso es la ofrenda. No se puede utilizar que, no, pues es que una vez un hermano, el tesorero, estoy en la congregación y, a ver hermano, ven para acá, pues, ¿qué pasó? Ven, y me siente, estaba otro hermano, ¿qué pasa? Es que el hermano, como tenemos que dar un reporte de lo que hay de ofrenda, el hermano me está pidiendo un préstamo, dice que si le puedo prestar de aquí para pagar su carro y en vez de pagarle al banco, nos da a nosotros los intereses. Fíjate más cómo la gente piensa. Digo, no, es que hermano, la ofrenda no es para dar préstamos, ni tampoco es para lucrar. Usted tiene necesidad dice, no, yo lo puedo pagar al banco. Yo había pensado, dice, porque así ustedes ganan y yo gano. En vez de que me den el interés a tanto, me lo dan a la mitad y pues les pago a ustedes lo que resta. Fíjate más cómo la gente piensa. Sí, pero es que la ofrenda no es para lucrar. Esto no es correcto. No, pero si usted necesita, le damos algo de la ofrenda, porque es lo que dice Dios. No necesito, yo nada más pensaba, dice, que les iba a convenir a ustedes y me iba a convenir a mí. Entonces, hay detalles que pasan con la ofrenda que, recuerden, si Jesús tiene la autoridad, regresemos a lo que Jesús dijo. Y luego apliquemos lo que Jesús dice. A ver, ¿cuánto tiempo me falta más? Porque yo pienso que sigue siendo seminario. 5 minutos. Bueno. ¿De veras? Sí. Ya. Entonces, otro punto de adoración es la ofrenda. ¿Okay? Otro punto de adoración es el canto. Vean, el canto. No vas a mirar ni desde el inicio. Recuerden que vimos que las iglesias de Cristo, cuando se empiezan los viajes misioneros, se establecen en las sinagogas. Una sinagoga no utiliza instrumentos musicales. Su forma de adorar es a través de cantos a capela. ¿Okay? Cuando vemos en el libro de los Hechos, no vas a ver ninguna iglesia de Cristo que utilice instrumentos musicales. Con esto no estamos diciendo que es pecado el instrumento musical. Lo que sí no vemos es que el instrumento musical se utilice para la adoración a Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Si usted quiere aprender a tocar el piano o toca la guitarra, tóquela afuera, tóquela donde quiera. Pero cuando se trata de la adoración a Dios, no vemos un verso bíblico que lo apoye. Ahora, este es un debate que está dando mucho estas últimas 2 décadas, donde dicen, tampoco vemos un verso bíblico que lo condene. Y esto es siempre causa de debate entre gente que dice, como no lo condena, pues entonces lo puedo usar. Pero no le vas a quitar, ni le vas a ¿qué? A poner. Al decir no lo condena, le estás poniendo. Por eso, la identidad de la iglesia de Cristo, desde el primer siglo, ha sido no instrumentos. ¿Por qué? Porque fue el modelo que nos dejaron los apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque fue lo que hicieron todos ellos en el primer siglo. Y escuchen esto que es muy interesante. Los instrumentos musicales son introducidos muchos siglos después en las denominaciones cristianas. En las denominaciones cristianas. Son introducidos muchos siglos después. En la historia de los Estados Unidos se habla, por ejemplo, esto no es iglesia de Cristo, porque ni los bautistas, ni los metodistas, todos ellos no utilizaban instrumentos antes, hermanos. Los vinieron a introducir después. ¿Ok?
hubo un debate muy grande en las costas de Estados Unidos, donde a una mujer le gustaba tocar el piano. Y ciertamente la música, el canto son notas musicales. Entonces la mujer decía, ¿por qué no podemos tocar el piano? Y mandó pedir un piano desde Inglaterra. Y los varones de la congregación se dieron cuenta y dijeron, esto no es correcto. Estoy hablando de una denominación, ¿ok? No de una iglesia de Cristo. Esto no es correcto, esto no está bien. Pues interceptaron el barco que traía el piano y no lo querían dejar entrar a la costa. Aunque el barco traía más cosas, ahí lo pararon. No vas a entrar, no vas a entrar. No. Y la mujer se enojó. ¿Cómo que no? Y se enojó la mujer. Porque horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada. Y se enojó la mujer. Enojada estábamos. Finalmente no se pudo utilizar el piano. Pero con el tiempo, hermanos, lo que sucede es que nosotros vamos perdiendo conocimiento bíblico y vamos dejando introducir cosas porque no conocemos la Biblia. Por eso, el día de hoy, tristemente, varios miembros que eran antes miembros de la Iglesia de Cristo, pero han apostatado, ya han introducido instrumentos a lo que ya no se considera una Iglesia de Cristo. Porque cuando vemos la Iglesia de Cristo no solamente es el nombre, sino la adoración interna que se lleva a cabo. Si la adoración interna no está conforme a la autoridad de Cristo, esa iglesia no puede ser de Cristo. Entonces lo que uno debe de hacer es que tiene que comparar cómo es la adoración interna, cómo es la adoración que se hace en este lugar con lo que se hacía en la Biblia. Y algunos me dicen, ¿cómo es tu iglesia? Lee el libro de los Hechos. Ahí te darás cuenta cómo es la iglesia. ¿Por qué no utilizan instrumentos? Porque la iglesia no lo hacía en el primer siglo. Y siempre dicen, pero David en el libro de los Salmos. Sí, pero hay que comprender que ese es el antiguo pacto. Y aún David sacó los instrumentos de Egipto. De ahí vino la influencia de instrumentos musicales. No era realmente algo que había ordenado Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso sucedió ello. Pero en el Nuevo Testamento no ves nada de eso. Todo eso ha sido quitado. Aunque es verdad, como me dijo un tío que es apostólico, me dice, mira, es que mi hijo, cuando yo he ido a tu congregación, dice, yo no siento el Espíritu de Dios. Dice, si tú vienes a donde estamos nosotros, tú lo vas a sentir. Porque le digo, mire tío, lo que pasa es que el cuerpo humano tiene un porcentaje muy grande de agua. Usted ponga un vaso de agua al lado de la bocina y súbale toda la bocina, ¿y qué va a empezar a hacer el agua por las ondas? Eso que usted siente es su agua. Y dice, no, es el Espíritu. Le digo, ¿lo siente cuando no está la bocina? Porque, hermanos, ahora con los medios puedes mirar. Tú no ves ninguna diferencia en un servicio de una iglesia que utiliza instrumentos musicales con un concierto. Ya no se ve ninguna diferencia, hermanos. Es más, ahora hasta se baila en los servicios de iglesias denominacionales. Cuando la identidad de la iglesia siempre fue, hágase todo decentemente y con orden. Ahí lo vamos a dejar porque son 5 minutos. Yo no sé qué continúa. Dios les bendiga y les guarde.